Literatura. Lo hemos prometido. Ya tenemos aquí al autor de esta novela. Hablamos de Fidel Ángel Salgueiro y está aquí con nosotros en el programa A Fondo de Televisión Guinea Ecuatorial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Interesante, pues estamos encantados de recibirle aquí prácticamente esta mañana del 5 de mayo de 2023, una fecha que va a quedar pues plasmada aquí en la historia de A Fondo de Televisión Guinea Ecuatorial, porque vamos a hablar de esta novela, Tus ojos, una historia de la salsa. Es esta novela que ustedes ven y ese es su autor. Vamos a hablar un poco por qué de esa novela. Para antes es necesario que podamos conocer de la misma boca del trovador, que es en ese caso es el autor de la novela, del libro, para que pueda hacer esa autopresentación, ¿no? Al menos que los televidentes puedan conocer quién es Fidel Ángel Salgueiro y cuándo empieza a escribir. Soy de origen venezolano, nací en Venezuela, yo escribí en Venezuela para un periódico, el Diario Universal, y empezó si se puede llamar literaria, actividad que siempre he compartido con mi propio ingeniero de telecomunicaciones. Volvemos con nuestra esencia. De momento regresamos contigo, Fidel Ángel Salgueiro, pero antes es necesario conocer un poco. Yo voy a ayudar un poco esa autopresentación, pues leyendo un poco la biografía de la novela de Fidel Ángel Salgueiro, 1960, madre española, padre venezolano. Ingeniero en telecomunicaciones con máster en coaching, liderazgo directivo e inteligencia emocional en, ¿cómo que pone aquí? Pone Business School en Barcelona. Sí, Business School en Barcelona, en España. Y tiene varias facetas muy importantes dentro de lo que es su capacidad para prácticamente poder llegar a formar parte, decimos, del mundo de los escritores, aunque prácticamente, Benita, no sé si podrías ayudarnos en ese aspecto, porque hay una parte ahí que las letras son muy chicas, muy pequeñas. Ingeniero en telecomunicaciones con máster en coaching, liderazgo directivo e inteligencia emocional de Business School en Barcelona, España, egresado del programa avanzado con coaching y PNL en la Universidad Central de Venezuela, de la especialización en desarrollo de negocios de George Washington Universidad, y Colombia, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y España, países donde actualmente reside. Durante 7 años escribió humor político para el diario Universal, decimos, de Caracas. En 2002 ganó una mención de honor en el certamen de ensayos sobre el pensamiento económico de Arturo Usrad, y patrocinado por la Universidad Metropolitana, y ha publicado 4 libros: La mirada del mar, Caligrama en 2018, y también El extraño caso del asesinato del Raval, la editora Planero, eso es 2019, y también por otra parte el ensayo Ocurrió en Venezuela 2021. Presidente Felipe González, y en esta ocasión nos presenta Tus ojos, una historia de la salsa. Interesante, pues he podido escuchar un poco al menos esa biografía, los datos tanto académicos como datos de la literatura, su trayectoria como escritor del invitado de esta mañana, Fidel Ángel Salgueiro, y está con nosotros. Pensamos que ya podemos recibirle, ¿no? Si los compañeros nos dan esta luz verde para decir que sí, ya podemos entrevistar al escritor
más esperado de esta mañana en A Fondo, Miguel Ángel Salgueiro. Prácticamente ya hemos conocido la biografía. Explícanos un poco por qué del título, Tus ojos, una historia de la salsa. No, es un bolero. Entonces, el bolero, además de la salsa, la cumbia, el merengue, son géneros del Caribe. Y digamos que incluso del bolero se puede ir a la salsa. Este es un libro que está versado en la biografía de un cantante de salsa que se llama Héctor Lavoe. El más, digamos, el que generó para la salsa, y él se inició como cantante del compositor cubano José Delgado. Así que el título viene de ahí porque digamos que este libro es al comienzo, en su primera parte, un soliloquio de la vida de Héctor Lavoe, el cantante de origen puertorriqueño, y después las siguientes fases del libro hablan de la historia y el origen de la salsa, qué diferencia hay con el son montuno o el son cubano, y qué es lo que llamamos sonero y qué es lo que llamamos la clave. Básicamente, y el por qué yo lo escribo en Guinea Ecuatorial, porque la salsa es el género más africano que hay en el Caribe. O sea, la mayoría de los géneros musicales del Caribe tienen ingredientes africanos, el merengue, la cumbia, pero la salsa en particular tiene 3 elementos que son de alto componente africano, como son la percusión, tumbadoras y bongó, la clave, que son 2 palitos de madera que marcan el patrón rítmico del género, esa es la campana africana, y un tema que tiene la salsa, que es el uso de cantante y coro, donde el cantante dice algo y el coro responde, y eso es muy africano. Así que estar en Guinea Ecuatorial me motivó para escribir el libro. ¿Por qué se orienta con Héctor Lavoe? Héctor Lavoe, junto con otro músico de origen neoyorquino, es decir, un puertorriqueño nacido en Nueva York, fueron para la salsa en su comienzo como los Beatles para el rock. Ellos son los que internacionalizan el género, y Héctor Lavoe además se volvió un cantante sumamente querido en todo el continente americano y después en el mundo. Tan es así que Perú, que no es un país del Caribe, tiene una estatua para este cantante. Es un personaje interesante, querido, porque tenía mucha carisma. Llevó la salsa a lugares donde no estaba previsto. De hecho, a lo mejor en África no se recuerda, pero en Zaire, en el mismo estadio en donde Mohamed Ali recuperó la corona de los pesos pesados que injustamente le habían arrebatado por su defensa de los derechos civiles, pues en las estrellas de Fania cantaron, y ahí se estrenó Héctor Lavoe con una canción que es Mi Gente, en Zaire. Entonces digamos que este libro es una recopilación, esto es un soliloquio, además imaginario, de lo que fueron las últimas horas en la vida de Héctor Lavoe, que se complementa con toda esta historia que para mí es importante resaltar, lo que llamamos sonero, el origen de la salsa, y todos estos elementos que son para mí importantes, además compartirlo, porque la cultura vuestra es la mía. O sea, yo vengo del Caribe y hay un cantante panameño que se llama Rubén Blades, muy famoso, que dice que en el Caribe todos tenemos un negro adentro, es decir, nosotros tenemos un vínculo con África y se ve en nuestra música. Interesante, hablando de ese vínculo, de los elementos que ha hecho mención en la página 85, habla de Nueva York, entre el mambo y la charanga. ¿A qué se refería con ese párrafo? Bueno, en el libro, digamos, la música latina llega de mano de los músicos cubanos a Nueva York. Eso tiene varias explicaciones, una de las cuales es que los cubanos, cuando empiezan a aparecer los grandes sellos disqueros a mediados de los años 30, andábamos ansiosos de contenido, y Cuba tenía un excelente vínculo con los Estados Unidos, así que muchos músicos llegan a Estados Unidos trayendo la música cubana, y músicos o elementos como el mambo tienen mucho atractivo para películas. De hecho, cuando uno ve el cine mexicano de los años 50 o incluso películas de los años 50 en Estados Unidos, el género musical del Caribe empieza a estar, que es el mambo. Del mambo se deriva una instrumentación más ligera, que es la charanga, que también es parte del semillero que le da inicio a la salsa, que son grupos musicales de 8 músicos donde están presentes, además de la percusión,
elementos como la trompeta y la flauta. Entonces, estos son los primeros géneros que llegan a Estados Unidos, a Nueva York en particular, y son géneros de origen cubano. Además hay que resaltarlo porque los cubanos han aportado mucho a la difusión de la música del Caribe en todo lo que es el continente, en todo lo que fue los Estados Unidos, donde nace la salsa. La salsa termina naciendo en Nueva York. Interesante. Entonces, la publicación de esta novela es prácticamente para ayudar al conocimiento, existencia de la salsa, o también está para intentar, como decimos, potenciar o aglutinar culturas y poder darle nuevos toques a este ritmo. Bueno, uno para mantenerlo como género musical, porque así como se mantiene el rock y la gente habla todavía hoy de los Beatles, a pesar de que ni siquiera corresponden a mi generación, pues la salsa tiene una importante, porque no es solo un género bailable, o sea, es un género bailable rico y sabroso. A mí me encanta, yo bailo salsa, pero la salsa tiene una riqueza cultural porque es el resultado de la fusión de tres culturas en un continente, como esta fusión haya sido, porque esta fusión tiene sus elementos, porque está relacionado con la conquista y la colonia de América, pero en todo caso la salsa recoge la riqueza cultural de la cultura española, la cultura africana y la cultura indígena, y en la salsa están presentes esos elementos, las maracas y la charrasca indígena, la percusión y la clave africana, y las guitarras y bajos que trae la cultura española. ¿Cómo conseguir este libro? ¿Cómo poder adquirir al menos un ejemplar de esta novela? Yo inicialmente la hice para hacerla en una presentación. Yo estoy tratando de ver cómo la dejo en algunos sitios para que se venda, porque aquí no hay comercialización, pero en Amazon está disponible en los dos formatos, formato papel y formato digital, disponible en los sitios donde Amazon llega. Pero en caso de vender, ¿cuánto se podría al menos adquirir? ¿Cuál Aquí sería? el precio es el mismo que puse, similar al de España, 10.000 francos. 10.000 francos. No es un libro costoso, 15 euros. Arsenio Rodríguez se le conoce aquí en esa novela como el padre del nuevo son. ¿Por qué? Arsenio Rodríguez es un cubano, además descendiente directo de congoleses que habían sido esclavos. O sea, sus abuelos habían sido esclavos. Sus padres fueron la primera generación de libertos en Cuba, porque en Cuba fue de los sitios donde la libertad de los esclavos tardó en darse. Cuba y Puerto Rico más que en América Latina. Y Arsenio era un ciego maravilloso, era un tipo con un don increíble de hacer música, y él innovó mucho en el son cubano. Hay quienes incluso lo llegan a considerar junto a Palmieri como los padres de la salsa. Arsenio innovó en el son, produjo elementos adicionales como la trompeta que no estaban presentes en el son cubano, y de ahí pasa a Nueva York, donde hace una cantidad de compilaciones y componentes. Era un tipo increíble que además supo fusionar las percusiones que venían del África con elementos que estaban incorporados del jazz, y fue de los primeros músicos junto con otro cubano muy importante que es Mongo Santa María, que se mezclaron con este mundo del jazz y le dieron a la salsa tanta riqueza. Una pregunta más generalizada. ¿Todo el mundo puede escribir? ¿Qué se necesita para ser un buen escritor? Todo el mundo puede escribir. Creo que no hay un talento. Un amigo mío que es escritor, que ha tenido más ventas que yo, en todo caso, él decía que para escribir lo que se necesitaban era nalgas. Sentarte a escribir y dejar que fluyan las cosas. Yo creo que no es algo... Evidentemente, para escribir ayuda que leas bastante, porque te da ortografía, te da muchas interpretaciones. En este momento escribir, las dificultades que tiene, a diferencia en el pasado, cuando hubo tantos boom literarios como el realismo mágico que se dio en América Latina, es que en el mercado solo de habla hispana salen 80.000 libros al año. Entonces, tener éxito es bastante complicado. Es decir, tú estás compitiendo con 80.000 publicaciones que salen. Eso lo ha cambiado también el problema de la digitalización. Es decir, antes publicar dependía de las editoriales, ahorita usted puede publicar y lo coloca en Amazon, es directo, y Amazon no le cobra por publicar el libro.
Entonces, digamos que es que te guste, que si sientes la necesidad lo hagas y que tengas persistencia, como casi todo en la vida. Quizás lo habría resaltado y no nos hemos enterado, pero reiteramos la pregunta. Esta historia, Tus ojos, o sea, esta novela, concretos, Tus ojos, una historia de la salsa, ¿tiene algo que ver con la vida personal de Fidel Ángel Salgueiro? Una parte sí, porque yo estoy vinculado a la salsa desde que tengo 12 años. Toco tumbadora, aprendí porque creo que se lo comenté al señor Ecuna. Mi abuela paterna es mulata, o sea, digamos, y yo me crié en una zona de Venezuela donde se tocan percusión y además se toca un tambor largo, un tronco de madera que es como una suerte de tambor en un baile que nosotros hacemos en homenaje a San Juan Bautista. Me vinculé a la salsa a los 12 años, así yo nunca he sido un conocedor de rock, me gusta el rock como mucha gente, pero no me preguntas algunos detalles, no lo sé, de la salsa sí. Así que ahí están retratadas cosas, además y al final del libro una vivencia que yo tuve en unos conciertos que hizo Héctor Lavoe con las Estrellas de Fania en Caracas, Venezuela, mi ciudad natal. Y sí, pero no está personalmente retratada mi imagen porque yo no, puede que comparta con el cantante, sí, a lo mejor eso me haya generado una simpatía, el hecho de que ambos perdimos a nuestra madre muy pequeños, siendo bastante niños. Entonces, este joven que llegaba a Nueva York, proveniente de Puerto Rico, ¿era Salgueiro? ¿O? No, es una historia... Es una historia verídica de Héctor Lavoe, un personaje tan importante que todavía hoy se sigue escuchando con fuerza. Tiene dos lugares de lo que yo llamo de peregrinación. Uno está en San Juan de Puerto Rico, que es en Ponce, donde él nació, y otro está en el Callao, en el Perú, donde los amantes de la salsa, que somos muchos, van a visitar y a dejarle flores y a recordarlo. Y si usted pone en YouTube Héctor Lavoe va a conseguir mucha biografía. Además, sobre él se hizo una película que la protagonizó Marc Anthony, interesante, junto con su esposa en aquel momento, Jennifer López. Entonces, leyendo esta novela diariamente, pues te llega una inspiración, ¿no? Y empiezas a tocar y cantar salsa. Te empieza a gustar y a lo mejor porque sabes que a mí me llama la atención cuando yo estuve recién llegado aquí a África, a Guinea Ecuatorial, me encontré con una chica que era mexicana y en el Café Malabo pusieron salsa y nos pusimos a bailar. Y el dueño o el gerente nos dijo a los dos si podíamos dar clases de salsa. Y a mí me llamó eso poderosamente la atención porque yo siento que esa cadencia es natural en ustedes. O sea que, digamos, lo que yo pueda tener de bailar este género viene de lo que sus antepasados enseñaron en mi continente. Entonces, digamos que incluso esa fue una de las motivaciones de por qué yo lo escribí aquí. O sea, a mí me gustaría que ustedes, que además son hermanos hispanos, porque tenemos un vínculo cultural con España, que como haya sido, es parte de nuestra cultura, pues conozcan lo que hay en nuestro continente, de sus raíces, y sientan esa música que es de ustedes, que no es solo del Caribe, que no es solo de los latinoamericanos, sino que también les pertenece a ustedes. Bueno, los televidentes ahora no pueden leer esta novela interesante de Tus ojos, una historia de la salsa. ¿Podríamos hacer algún ritmo con las palmas? ¿Por las palmas se puede hacer, Salgueiro? Esto es salsa. Esa es la clave, de hecho. Es la clave, ¿no? Es la clave. Lo que yo puedo comprometerme con usted para algunos de los oyentes vuestros es dejarle unos 4 ejemplares que a lo mejor los rifan, los regalan a su público y yo se los hago llegar en el transcurso del día de hoy, o se los hago llegar al señor Ecuna para que los compartan con la gente, sus oyentes, porque a mí lo más importante es difundir esto y difundir. Yo me siento aquí como en casa. No, además, es el primer género urbano que se da en el Caribe. Y le da identidad a toda la comunidad latinoamericana que estaba en Nueva York, que no se veía identificada con el blues o el jazz de los africanos, de los afrodescendientes, ni se veía identificada con el rock de los blancos norteamericanos. Entonces, la salsa le da identidad sobre todo a una gran comunidad puertorriqueña que se encuentra en lo que llaman el Spanish Harlem, o el barrio como se llamaba,
Y esa identidad que tenía el barrio pobre se comparte en América Latina, al margen de que hay otros músicos de otras nacionalidades que empiezan a estar. Pero la salsa es una innovación, en todo caso, del son. Y la salsa para mí es salsa. Los cubanos tratan de que no le digan salsa, sino que le sigan diciendo son, pero no, tiene otros elementos que los incluyó Puerto Rico, que los incluyó Venezuela. Entonces ahí hay una diferencia importante, en mi opinión, además. Desde su estancia aquí en Ecuatorial, ¿cuáles son los instrumentos musicales o ritmos parecidos que tiene Guinea Ecuatorial en conexión con Venezuela? Oye, de hecho me llamó la atención, a mí me llevaron mis compañeros de trabajo a visitar a un sitio y escuché unos toques, no sabría decirte el nombre, pero cuando los escuché se me parecieron a unos ritmos que nosotros tenemos en Ciudad Bolívar, o sea, en una región del oriente del país, donde además hay la influencia de los afrodescendientes de Trinidad, que son más británicos que españoles. Entonces dije, wow, fíjate, esto lo tenemos en común. Después, cuando yo empecé a mostrarle a mis compañeros algunos bailes de Venezuela, entre ellos el baile de San Juan, alguien me dijo, pero eso lo hacemos aquí en Muni. Este mismo baile se hace en las riberas del río Muni, es igualito. Pues sí, porque está presente los elementos. Y además yo creo que algo que sí es resaltante en África es que incluso en el concepto, cuando uno busca el nombre de África, que viene de africana, el que tuvo unos hijos donde el mayor era Fan y se repartieron, entonces a pesar de que en América Latina el gran componente de africanos viene del Congo, de Calabar y de Nigeria, evidentemente allá hay mucha cultura Fan y muchas culturas de otras cosas que se repartieron y se mezclaron. Entonces, y estoy seguro que además aquí como llegaron los españoles, pues también ustedes deben haber desarrollado algunas cosas de esa influencia que deben tener en concordancia con lo que yo he vivido en mi país. Y por último, de acuerdo a lo que estás escribiendo en el autor Héctor Lavoe, me gustaría saber, Juana Peña y Amor Verdadero, ¿qué tipo de música era? Y en los tiempos que lo cantaba y se escuchaba, ¿cuál era el mensaje de esas músicas? Bueno, la salsa ha tenido una característica que también ha estado presente en el bolero, que es que al principio fue un género que yo no me gustaría definirlo así, pero era muy masculino. Entonces siempre el tema del despecho y de la mujer que rompe el corazón ha estado presente. Entonces en Amor Verdadero, que es un son cubano, pues refiere a la historia de una guajira que le rompió el corazón a un hombre, y además el hombre va por un largo derrotero que lo termina llevando a la cárcel. En el caso de Juana Peña, es una mujer que a muchos hombres había engañado, pero un día llegó un hombre que con un beso la enamoró y ese hombre nunca había querido. Entonces en la salsa ha estado hasta la llegada de la salsa romántica, que por cierto tiene una importancia porque convirtió a la mujer en consumidora de salsa. Pero la verdad es, siendo cierto, la salsa en su inicio tenía mucho despecho. El hombre expresaba mucho su despecho hacia la mujer mala que me engañó y Eso cambió mucho en los 80. En los 80 cantantes como Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Luis Enrique le dieron un papel a la mujer distinto, y además la mujer se sintió tentadísima de consumir salsa y empezó a consumir más salsa que los hombres. Pues interesante, y se ha podido ver que salsa equivale al amor, ¿no? Según el autor Ángel Salgueiro. Pues estamos acabando la entrevista de esta mañana. Vamos a hacerle un test, es importante. Vamos a empezar con Juan José Cuna. ¿Qué le gustaría preguntar a Salgueiro? Bueno, si tuviera que definir a la mujer en 3 palabras, ¿cómo la definiría a una mujer? Una mujer yo la definiría como playas, palmeras y coco. El coco porque es el aroma, la playa porque es la forma de besar, y las palmeras porque es las curvas que tiene la mujer, por lo menos la mujer africana y la mujer del Caribe. Pues es interesante, ¿no? O sea que se ve que hay muchísimo amor dentro de Salgueiro.
Benita. Y me gustaría saber, en algún momento, cuando ya no estés en Guinea, ¿qué podrías llevar de Guinea Ecuatorial? Oye, yo de aquí me llevo gratitud. Digamos que más bien una de las razones por la que yo escribí esto es porque yo he querido dejar algo aquí y además me he ofrecido, lo que pasa que no he tenido a lo mejor la resonancia de vida, incluso dar clases gratis, porque no me interesa cobrarlo, para dejar algo, porque yo creo que donde uno va, si al salir las cosas son, aunque sea un poquitico mejor, tú dejaste una huella. Pero yo aquí tengo mucha gratitud. He aprendido mucho, la gente no me ha tratado mal. Es un país con sus características y tú tienes que adaptarte, porque lo que no puedes pretender es que el país se adapte a ti. Pero yo me voy con gratitud. Ha sido para mí una experiencia importante. Digamos, a mí me afectó mucho llegar a España, donde todavía tengo mi familia y gran parte de mis hijos. Y aquí el calor, el contacto, el sentirme incluso hay un sitio que se parece mucho a donde era mi abuela paterna, pues me dio esa vivencia, así que me llevo gratitud, mucha gratitud. Interesante. ¿Qué es lo primero que le impacta cuando pisa por primera vez el suelo ecuatoriano? El parecido que tenía con Venezuela. Yo de hecho lloré. Mi primera conexión, de hecho recuerdo que fue en el hotel Hilton, no sé si se sigue llamando así, pero tenía el logo del Hilton porque tú tenías que llegar a una cuarentena antes de ir a los trabajos. Y la grama, quizás la única diferencia es que nosotros tenemos unas iguanas que son unas lagartijas más grandes, que no tienen la cabeza anaranjada, pero la grama, las garzas, el cielo, me sentí, además llegué a una época que hacía mucho sol, o sea, el sol brillaba, entonces fue en febrero, que no hay a veces esta etapa de bruma que se aparece, así que me sentí como que si estuvieran, de hecho era como estar en Caracas, en el Parque del Este, eso fue lo que yo sentí la primera vez que llegué aquí. Como que al pisar Malabo parecía Caracas, ¿no? Me sentí como en Venezuela. Pues interesante, muchas gracias Fidel Ángel Salgueiro. Hemos podido hablar de esta novela, Tus ojos, una historia de la salsa. Y todos, al menos, hemos podido escuchar por qué de esa novela y la importancia que tiene, además, que un ritmo que une culturas, que une raíces y que une también costumbres, ¿no? Por su táctica y por también la trayectoria que tiene dentro de las tradiciones. Y hasta aquí lo dejamos y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues también, televidentes, seguimos estamos en minutos de programa. Hemos culminado todo lo que ha sido reservado para el programa Fondo de Televisión Guinea Ecuatorial. Juan José Cuna, estamos fuera de tiempo, pero si quiere dar algo bueno, nos quedan 3 minutos, vamos a consumir, sí. Bueno, no sé... Vamos a consumirlo con eso que voy a decir. Quiero recordar para todos que la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial celebra el 8 de mayo, Día Internacional de la Cruz Roja. Desde hoy, como lo he anunciado al inicio del programa, están abiertas todas las aportaciones que ustedes quieran hacer. Es el día más importante de la Cruz Roja en el que se permite el momento para que la gente pueda ayudar. Y por eso se hace este llamamiento, no se hace nunca en todo el año. En todo el año las aportaciones pueden ser voluntarias, las donaciones que se entreguen y demás. Pero ahora es un momento especial y clave. Desde hoy están abiertas las cuentas de la Cruz Roja para que la gente pueda donar. Están abiertas las oficinas para que regalen ropas, vestidos, alimentos no perecederos para dar a la gente que realmente necesita. Y la culminación de la fiesta es el día 8, pero todas las semanas, desde ahora hasta que termine el mes de mayo, pueden aportar una ayuda para la Cruz Roja, que es esta institución humanitaria que tiene como fin aliviar el sufrimiento humano. Está aquí, al lado del Ministerio de Sanidad, donde tiene la sede aquí en Malabo. Está en Bata, por donde está cerca la Plaza del Reloj, o sea, lo que es la intersección de Hotel Ligmelen. Y en Ebebí lo pueden encontrar, en Mongomo, en todas las cabeceras de provincia, siempre hay una sede de la Cruz Roja. Interesante. Bueno, por último, también quería invitar a toda la población. Esta tarde estamos en lo que es el parque de Centramet,
Estadio Centramed, donde hay un predicador peruano, el padre del avivamiento de Perú, que se encuentra en nuestro país y hoy comienza lo que es un evento muy grande, pues toda persona que quieren llegar ahí, de verdad les esperamos. Ahí se llama Marcelino Salazar y invitamos a la población ecuatoriana que pueda acercarse. Es nuestro tercer idioma oficial, el portugués. Hoy es su festividad, Día de la Lengua Portuguesa, el 5 de mayo. Por lo tanto, acérquense al Parque Nacional. Hay que degustar diferentes platos típicos que están allí por la Semana Cultural de la Lusofonía. Hasta aquí lo dejamos, compañeros, hasta la próxima semana. También ustedes televidentes, hasta la próxima semana. No olviden siempre ir con muchísima prudencia. Nos vemos. Muy buenos días.